La costa francesa, a finales del verano de 1940, de pie sobre los acantilados de Cap Gris-Nez, mirando hacia el noroeste, el canal se extiende abajo, gris verdoso, plano en la calma matutina, engañosamente quieto, y allí, en el horizonte, blancos contra un cielo pálido, los acantilados de Dover, a 34 kilómetros, visibles a simple vista. Los soldados alemanes de pie en esa costa podían ver su objetivo, con la misma claridad con la que se veían entre ellos. 34 kilómetros, menos distancia que muchos de los cruces de río que la Wehrmacht ya había realizado sin dificultad. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos con el relato. Berlín, 19 de julio de 1940. El Reichstag, Adolf Hitler, en el punto absoluto de su poder, ante el Parlamento alemán reunido, dirigiéndose a una nación que acababa de vencer al mundo entero. En esta hora, y ante este cuerpo, se sentía obligado a hacer un último llamado a la razón dirigido a Inglaterra. Un llamado desde un conquistador que jamás había perdido, hacia una nación cuyo ejército acababa de ser arrojado al mar. Esas preguntas, ¿por qué Gran Bretaña no negociaba? ¿Qué haría falta para forzar su mano? ¿Qué significaría si nada funcionaba? Guiaron cada decisión del alto mando alemán durante los 3 meses siguientes. Las respuestas sobreviven en diarios, memorandos y actas de reuniones, un registro escrito en tiempo real de una certeza desmoronándose. En septiembre de 1939, la Wehrmacht entró en Polonia. 4 semanas después, Polonia había desaparecido. La primavera siguiente, Noruega, 4 semanas. Los Países Bajos, 5 días. Bélgica, 3 semanas. Francia, 6 semanas. El ritmo importaba tanto como la geografía. No se trataba de una cadena de victorias. Era un patrón, una textura de inevitabilidad. Ninguna nación colocada frente a la Wehrmacht sobrevivía, ni una sola. Todo líder que enfrentaba a Hitler o retrocedía o era destruido. La máquina no tenía experiencia de ser detenida porque jamás había sido detenida. Cuando Hitler regresó a Berlín tras la caída de Francia, la recepción que lo esperaba no tenía precedente en la historia alemana. Las multitudes llenaban las calles a lo largo de kilómetros. En 8 meses, Alemania había ganado una guerra que al Kaiser le había tomado 4 años y 2 millones de muertos. Y entonces, en medio de aquel resplandor, ocurrió algo silenciosamente revelador. El 15 de junio, Hitler informó a sus generales que quería reducir el ejército de 160 divisiones a 120. Franz Halder, el jefe de Estado Mayor del ejército, lo anotó en su diario con su precisión característica. La suposición detrás de esa orden, escribió, era que la tarea del ejército ya estaba cumplida. La guerra, en lo que concernía al cuerpo de oficiales alemán, había terminado. Lo que quedaba era la formalidad de que Gran Bretaña lo reconociera. En junio de 1940, la posición estratégica alemana parecía abrumadora bajo cualquier medida. Gran Bretaña estaba sola. Su principal aliada, Francia, había firmado un armisticio en un vagón de tren en el bosque de Compiègne. El mismo vagón, el mismo lugar donde Alemania se había rendido en 1918. El cuerpo expedicionario británico había sido expulsado del continente y dispersado en las playas de Dunkerque. Gran Bretaña ya no tenía un ejército digno de mención, ningún socio continental, ninguna perspectiva de refuerzo cercano. Frente a ella se erguía la máquina militar más poderosa de la historia moderna, recién salida de su mayor triunfo, con toda la capacidad industrial de la Europa continental ahora a su disposición. Gran Bretaña tenía todos los motivos para negociar. Un acuerdo era lo que cualquier cálculo racional indicaba. Esa suposición no era un fallo de la inteligencia alemana, era la única conclusión razonable a partir de la evidencia disponible. El general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht, plasmó aquella suposición por escrito el 30 de junio. El documento aún existe. El lenguaje no es tentativo. Escribió en un memorando militar formal que la victoria alemana final sobre Inglaterra era ya solo cuestión de tiempo, que operaciones ofensivas enemigas a gran escala ya no eran posibles. Era una evaluación profesional,
no una fanfarronada. Y bajo cualquier estándar disponible, en junio de 1940, su conclusión resultaba sólida. La profundidad de aquella suposición puede medirse con un solo hecho. El 13 de junio, el coronel Walter Warlimont, adjunto de Jodl y jefe de la sección de planificación del alto mando, se reunió con la Marina y les dijo con claridad que, respecto a un desembarco en Gran Bretaña, no se había realizado en el alto mando ningún trabajo preparatorio de ningún tipo. 2 semanas después de Dunkerque, 3 semanas antes de la directiva de invasión, a los generales a quienes se les pediría invadir Gran Bretaña, todavía no se les había informado que la invasión se avecinaba, porque nadie creía seriamente que fuera necesaria. Eric Raeder, el gran almirante al mando de la Marina, dudaba en privado de toda la empresa. Conocía el canal. Tras la campaña de Noruega, que le había costado a la Kriegsmarine un crucero pesado, 2 cruceros ligeros y 4 destructores disponibles para operaciones, conocía sus números. Gran Bretaña, escribiría más tarde, comprometería sus fuerzas navales hasta el último buque y el último hombre en una lucha total por su supervivencia. Pero ni siquiera Raeder lograba comprender del todo la situación. Su ansiedad más profunda en el verano de 1940 no era que Gran Bretaña se negara a negociar, sino que Hitler negociara con demasiada generosidad, que el acuerdo de paz fuera demasiado indulgente, que se le permitiera a Gran Bretaña conservar su flota y sobrevivir para volver a convertirse en una amenaza. Raeder todavía no podía imaginar que Gran Bretaña se negara por completo a sentarse a la mesa. Así de completa era la suposición, incluso entre los escépticos. La suposición no estaba equivocada sobre la presión que soportaba Gran Bretaña. Estaba equivocada sobre un solo hombre, en una sala de gabinete en Londres. En los últimos días de mayo de 1940, el gobierno británico no debatía si combatir, debatía si detenerse. El gabinete de guerra, Churchill, Halifax, Chamberlain y otros 2, estaba dividido. Lord Halifax, el secretario de Asuntos Exteriores, proponía a Mussolini como mediador, un acercamiento diplomático a Alemania, una exploración de términos. Halifax no era un cobarde, aplicaba la misma lógica racional que aplicaba el alto mando alemán. La situación militar era la que era. Quizás algo pudiera preservarse. Una paz negociada no era irrazonable. De hecho, era precisamente lo que cualquier actor estatal racional consideraría. Churchill se opuso. El 26 de mayo, Churchill se encontraba en minoría. Ese mismo día, en las playas del norte de Francia, comenzaba la evacuación del cuerpo expedicionario británico. Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas fue la bisagra sobre la que giró toda la guerra. 338.000 soldados aliados salieron de las playas de Dunkerque. Estaban exhaustos, equipados con casi nada. Dejaron atrás casi todos sus tanques, vehículos y armas pesadas. En todo sentido militar, una fuerza derrotada. Pero estaban vivos. Estaban en suelo inglés. Y Churchill los usó. El simple hecho de su existencia, la imagen de ellos, el peso político que representaban, para ganar el argumento en el gabinete el 28 de mayo. Hay algo más. Algo que el alto mando alemán jamás llegaría a saber. La evacuación fue posible. En parte, gracias a una decisión alemana. Días antes, con el perímetro británico reduciéndose y los Panzer lo bastante cerca como para rematar el trabajo, Hitler ordenó detener el avance blindado, la orden de alto. Los historiadores todavía debaten sus causas precisas. Lo que no se discute es su efecto. Le dio tiempo al cuerpo expedicionario británico de alcanzar las playas. La lectura más plausible, coherente con el comportamiento de Hitler durante todo aquel periodo, es que no quería destruir por completo al cuerpo expedicionario. Un gesto de moderación podría preservar la buena voluntad, podría facilitar la negociación posterior. Se estaba acercando hacia la paz. El gesto produjo exactamente lo contrario de su intención. Los hombres que regresaron de Dunkerque se convirtieron en el arma política que Churchill usó para hacer imposible la paz. El mismo día en que la evacuación estaba en marcha, Churchill convocó al gabinete exterior completo, 25 ministros, y les habló no como estratega, sino como un hombre decidido a combatir. La sala respondió. La propuesta de Halifax se derrumbó.
El gesto de paz alemán fue precisamente lo que hizo posible el desafío británico. La orden de alto, pensada para suavizar el camino hacia la negociación, fue el mecanismo exacto que cerró ese camino de forma permanente. Joseph Goebbels registró su reacción ante el nombramiento de Churchill en su diario. Churchill realmente había sido nombrado primer ministro. La posición estaba clara. Eso les gustaba. Lo que Goebbels quería decir era que la beligerancia de Churchill volvía legible la posición británica, más fácil de denunciar. Lo que Goebbels no podía imaginar era que esa beligerancia se había convertido ya en política permanente. Para julio, Alemania todavía esperaba. En el Berghof, el retiro montañés de Hitler sobre Berchtesgaden, con sus ventanales panorámicos mirando hacia los Alpes austríacos, el Führer recibía a sus generales. El 13 de julio, Halder llegó preparado. Mapas, cifras, planes operativos. Hizo una presentación exhaustiva. Hitler escuchó, aprobó, ordenó al alto mando comenzar los preparativos. Después hizo algo inusual. No formuló preguntas sobre operaciones específicas. No quiso que se refinaran los detalles. El registro anota que no mostró un interés particular en la mecánica. Halder lo notó. Lo escribió esa noche en la taquigrafía que usaba para pensamientos delicados, su lectura del Führer. Tenía la sensación de que el Führer no sabía qué hacer. Lo que Halder también registró fue algo que Hitler dijo casi para sí mismo, un cálculo que revelaba más de lo que quizás Hitler pretendía. Si Alemania aplastaba a Gran Bretaña por la fuerza, el Imperio Británico se desmoronaría, pero ¿quién lo heredaría? No Alemania. Japón se quedaría con el lejano oriente. Estados Unidos se quedaría con el Atlántico. Alemania derramaría su sangre para beneficiar a sus rivales. No quería destruir a Gran Bretaña. Quería que Gran Bretaña entrara en razón. 6 días después, fue al Reichstag a decirlo. Berlín, 19 de julio de 1940. El Parlamento alemán reunido. Hitler en el podio, ante el mayor triunfo militar de la Alemania moderna, en el ápice absoluto de su poder, habló durante 2 horas. Después, en los últimos minutos, se dirigió a Inglaterra. En esa hora, y ante ese cuerpo, se sentía obligado a hacer un último llamado a la razón. Dijo que lo hacía no como vencedor, sino por el triunfo del sentido común. Dijo que jamás había sido su objetivo destruir al Imperio Británico. Dijo que, a pesar de sus sinceros esfuerzos, no había sido posible lograr con Inglaterra la amistad que él creía habría bendecido a ambos. Un conquistador, apelando públicamente a la amistad ante el mundo entero. Abordó directamente la acusación inevitable. Churchill quizás desviaría sus palabras alegando que sentía duda o miedo, dijo, pero en cualquier caso tendría la certeza de haber actuado con rectitud según su conciencia. Al otro lado del canal, un locutor de radio de la BBC leyó en voz alta una traducción y sepultó de ridículo prácticamente cada línea. Winston Churchill, al ser preguntado sobre una respuesta formal, le dijo a su secretario privado, Jock Colville, que no pensaba decir nada en respuesta al discurso de Hitler, no estando en términos de conversación con él. Aquella noche, en Berlín, la delegación alemana esperaba noticias de Londres. Ya entrada la noche, llegaron las primeras reacciones británicas. Una sensación de decepción mal disimulada se extendió entre los alemanes. El silencio era la respuesta. Gran Bretaña no tenía ningún interés en los términos ofrecidos, y menos interés aún en que se la viera discutiéndolos. 3 días después, Hitler firmó la directiva número 16 del Führer. Las primeras palabras dejaban clara su estado de ánimo. Dado que Inglaterra, a pesar de su situación militar desesperada, no muestra señales de llegar a un acuerdo, había decidido preparar una operación de desembarco contra Inglaterra. Situación militar desesperada. Todavía no daba crédito a la fortaleza británica. Estaba desconcertado por su comportamiento. Y ahora debía construir, desde esencialmente la nada, un plan que nadie había preparado, contra un plazo fijado para mediados de agosto. 25 divisiones, desembarcos entre Folkestone y Worthing, 90.000 hombres en la primera oleada, 260.000 más en los 3 días siguientes. El plan, sobre el papel,
Tenía la limpieza de todos los planes sobre el papel, flechas en mapas, objetivos numerados y codificados por color, cronogramas precisados al día. Lo que debía transportar todo aquello a través del canal era otro asunto muy distinto. La Marina reunió su flota de invasión, más de 2.000 embarcaciones, barcazas fluviales del Rin, botes pesqueros, pequeños vapores costeros, naves de fondo plano diseñadas para vías navegables interiores. La mayoría no habían sido construidas para mar abierto. Menos de la mitad se consideraban siquiera aptas para el intento. Debían ser remolcadas, porque la mayoría no podía sostener por sí misma un cruce del canal a través de mareas y corrientes para las que el Rin jamás las había preparado. Raeder abordó el problema en el Berghof el 31 de julio. Los mapas se extendían sobre la larga mesa. Los Alpes eran visibles a través de los grandes ventanales. No estaba de humor esperanzado. El 15 de septiembre sería la fecha de inicio más temprana posible, dijo, y solo si no surgían dificultades imprevistas. Entonces Hitler preguntó por el clima. La disertación de Raeder sobre el clima del canal se volvió bastante elocuente. Salvo por las primeras 2 semanas de octubre, explicó, las condiciones en el canal y el mar del norte solían ser malas, con niebla ligera a mediados de mes y niebla densa hacia el final. Su conclusión, el mejor momento para la operación, considerándolo todo, sería mayo de 1941. Hitler no estalló. Escuchó. Después, Walter von Brauchitsch, comandante en jefe nominal del ejército, le dijo a Hitler que la operación sería relativamente sencilla y se completaría en un mes. La Marina ya le había dicho a Brauchitsch que no podía garantizar el cruce. No lo mencionó. La solución que Jodl proponía para el problema naval quedó por escrito en los documentos de planificación. Podían sustituir el dominio del aire por la supremacía naval que no poseían, escribió, y el cruce marítimo allí era corto. Todo dependía de una sola precondición: destruir a la Real Fuerza Aérea. Göring ya se había ofrecido voluntariamente a hacerlo. Entre Raeder y Göring corría una animosidad personal mucho más profunda que un simple desacuerdo profesional. Se despreciaban mutuamente. Esa hostilidad recorría sus respectivos estados mayores y se filtraba en el proceso de planificación, envenenando la coordinación entre las fuerzas que tendrían que ejecutar la operación juntas. Una invasión que requería cooperación tripartita entre ejército, marina y fuerza aérea estaba siendo planeada por instituciones incapaces de sentarse en la misma sala sin hostilidad. Las memorias de posguerra de varios comandantes alemanes, Rundstedt entre ellos, afirmaron que toda la empresa había sido un juego, un farol jamás tomado en serio. Esos relatos fueron escritos por hombres derrotados con reputaciones profesionales que proteger y con un interés consistente en retratarse como profesionales sobrios desautorizados por un dictador imprudente. Los documentos de guerra cuentan una historia más complicada. La directiva número 16 no era un farol. Las disertaciones de Raeder sobre el clima no eran teatro. El memorando de Jodl del 13 de agosto, donde afirmaba que la operación de desembarco no debía fracasar bajo ninguna circunstancia, no era la escritura de un hombre cumpliendo el trámite. La distancia entre el memorando de Jodl del 30 de junio, radiante de certeza absoluta, y su memorando del 13 de agosto, radiante de ansiedad absoluta, es la distancia entre dos mundos. Había recorrido esa distancia en apenas 6 semanas. En los días despejados de agosto sobre el sureste de Inglaterra, las estelas de vapor cruzaban el cielo como marcas de tiza, estelas de bombarderos alemanes y cazas de la RAF cruzándose y volviéndose a cruzar, visibles desde los campos verdes de abajo. La fórmula de Jodl descansaba sobre la Luftwaffe, más de 2.600 aviones alemanes contra aproximadamente 640 cazas de la RAF. La aritmética parecía favorable. La campaña contra los aeródromos comenzó en agosto. Fue lenta, costosa y durante varias semanas estuvo cerca de funcionar. El mando de caza de la RAF sufría pérdidas que apenas podía sostener.
Las instalaciones de radar quedaban dañadas. Las estaciones de sector soportaban una presión severa. El sistema se doblaba. Entonces Göring cambió de rumbo. Pasó de atacar los aeródromos a bombardear Londres, calculando que las bajas civiles quebrarían la voluntad de resistir. Lo que aquella decisión realmente logró fue quitar presión al mando de caza en el preciso momento en que era más vulnerable. La RAF se recuperó. La cadena de radares resistió. Las estaciones de sector volvieron a funcionar. La Luftwaffe había asumido que bombardear a la población civil produciría demandas de paz. La misma lógica había animado cada cálculo alemán desde junio. Aplicar presión suficiente y un oponente racional llegaría a un acuerdo. A 6.000 metros de altura, fallaba por la misma razón que había fallado durante todo el verano. El 15 de septiembre, la Luftwaffe lanzó otra incursión masiva diurna contra Londres. La RAF se elevó a enfrentarla. Las pérdidas que Alemania sufrió aquel día fueron lo bastante graves, y la presencia continua de la RAF en el aire lo bastante notoria como para que algo cambiara. Los aviadores alemanes comenzaron a dudar por primera vez en todo el verano de poder eliminar a la RAF por completo. Göring no había entregado lo que había prometido. La fórmula de Jodl seguía siendo una ecuación sin resolver. El 17 de septiembre, Hitler se reunió con Göring y Raeder. La conclusión fue clínica. El control del cielo todavía faltaba. La coordinación tripartita entre ejército, marina y fuerza aérea resultaba impensable. La operación no podía proceder. La operación León Marino quedaba pospuesta. No sería formalmente cancelada hasta el 12 de octubre, pero para el 17 de septiembre, todos los que necesitaban saberlo ya lo sabían. En Orleans, Francia, el mayor Graf von Kielmansegg, oficial de la primera división Panzer, fue sacado de un cine aquella noche y le ordenaron presentarse de inmediato ante su jefe de Estado Mayor. Al entrar en la oficina, estaba seguro de que le anunciarían que la operación estaba en marcha. Preguntó si ya iban en camino. Sí, le respondió el jefe de Estado Mayor. Iban en camino, pero no hacia Inglaterra, hacia Prusia Oriental. Kielmansegg comentó simplemente que entonces supieron que León Marino era un pato muerto. Las barcazas del Rin regresaron gradualmente a sus vías navegables interiores, vacías, construidas para zonas de ensamblaje costero. El hombre que había escrito el 30 de junio que la victoria alemana final sobre Inglaterra era